Compartir. Muy bien, entramos. Mm, ya, compartimos. Listo. Muy bien, ahí está. No creo que venga ya, no Vamos. me venía ya el profe técnico. No, pero si el profe Freddy no va a venir, ¿quién va a venir? Listo. Muy bien, arrancamos. Vamos a hacer una repasadita de todo. Luego les voy a pasar vamos a ver un poco del examen simulado, unas cuantas preguntas y se los dejo para ustedes, ¿ya? Ya esta de esta unidad de formación, no toda, pero ya tenemos una buena cantidad para que puedan ustedes ya un poquito pensar, ¿ya? Muy bien. Para los que están por primera vez en el taller, este libro de didáctica de la música para educación infantil es de autores españoles, ¿ya? Es un trabajo muy interesante. Seguramente más adelante van a ir comprendiendo y van a ver algunas novedades que ustedes pueden encontrar, ¿ya? Entonces vamos a ver el concepto de música. Definir el término música es arriesgado debido a la complejidad de la música en la actualidad. A lo largo de los siglos se han dado múltiples definiciones, pues históricamente la música ha sido objeto de distintos significados. Por otro lado, la música puede ser considerada como arte, como ciencia o como lenguaje y adquiere también distintos contenidos según se la considera en relación con los sentidos, los sentimientos y la afectividad, la inteligencia, la sensorialidad, el lenguaje o la moral. No dice este William. Mira, interesante, ¿no? No solamente la música es arte, también es ciencia. Y se puede definir, dice, a través, depende, digamos, de los sentidos, de los sentimientos, de la afectividad, de la inteligencia, de la sensorialidad, ¿ya? Por ejemplo, hay canciones que se manejan matemáticas para cantando puedes aprender las matemáticas, ¿no ve? Entonces la parte de la inteligencia trabaja, la sensorialidad trabaja, ¿no ve? Entonces la afectividad igual, dice, ¿no? Quiero que sea mi amiga ella y le dedico una canción, pues ya se gana, ¿no? Entonces ahí crea sentimientos después, ¿no ve? Entonces muy interesante. Entonces la música tiene múltiples definiciones. No solamente vamos a decir que la música es el arte de combinar los sonidos, ¿no? Hay que tener cuidado esto con el libro de teoría de la música que tenemos, ¿ya? Esto es en didáctica. Muy bien, aproximación a la música, diferentes conceptos sobre la música. A ver, por ejemplo, en relación con la sensorialidad, la música es el arte de combinar los sonidos de una manera agradable para el oído. Eso nos dice Roseau. En relación con la afectividad, la música es el lenguaje del sentimiento, es el arte de expresar una agradable sensación de sentimientos a través de de los sonidos. Leibniz, este autor lo dice. La relación con la moral y la ética no se puede poner en duda que la música contiene el germen de todas las virtudes, nos dice Lutero. En relación con la ciencia, la música es un ejercicio secreto de aritmética y quien se libra en que él ignora que maneja números. Leibniz, igual otra vez, ¿no? Entonces, está también dentro de la música. En la música está la matemática, ¿no? La definición más difundida, la música, afirma que es el arte de combinar los sonidos en el tiempo. El sonido en las combinaciones de sus parámetros son los medios donde la música se expresa en realidad. Entonces, el concepto que se puede dar y algunas aproximaciones que hay sobre la música. Ahora un poquito vamos a ver algunos hitos que marca la humanidad en las diferentes edades, ¿ya? Breve reseña histórica de la educación musical en la música, esto vamos a hablar, no vamos a hablar de otro, ¿ya? En la edad antigua, por ejemplo, en la edad antigua, la música era apreciada por un alto valor educativo, decía Platón, que se pudiera elegir la música que escuchaban e interpretaban los jóvenes, podía determinar la sociedad que produciría. Eso es lo que dice a grandes, en ese, más o menos está enfocado, ¿no? En la edad antigua, en el aspecto de la educación musical. En la Edad Media, la civilización cristiana de educación significaba
perfecciones alcanza todas las facultades humanas, las naturales y las sobrenaturales. La música forma parte de la liturgia y desempeñaba un papel importante dentro de ella. El canto era la mejor forma de expresar los sentimientos religiosos, la alabanza a Dios, la súplica y la acción de gracia. Más o menos aquí, de forma general, podemos decir en la Edad Media, el canto en las iglesias, el canto gregoriano, como lo llamamos, ¿no? Ya. En la Edad Moderna, la música comienza y se parece a la poesía, a separarse de la poesía y la liturgia, se aleja de la liturgia. Y una de las funciones llega a ser de mover los efectos. Nos dice Ubini. Se inicia la diferenciación del papel del compositor y del intérprete. A partir de ahora, la música se compone pensando fundamentalmente en el destinatario, normalmente la corte que impulsaba las creaciones musicales. En la etapa moderna. Generalmente se componía canciones, a ver, en la persona que te puede escuchar, que puede valorarte, ¿no ve? Se separa de la liturgia, la poesía de la liturgia. Entonces, hay que tomar muy en cuenta eso ya, la diferencia del papel del compositor que hace en esa época de la edad moderna en el campo de la música, ¿ya? En la edad contemporánea, la música ya no es solo patrimonio de la iglesia, surgen los primeros conciertos públicos y se ponen de moda la enseñanza de la misma, especialmente entre las mujeres. Los grandes pedagogos de la educación infantil, Froebel, de Clory, María Montessori y las hermanas Agassi señalan la importancia de la música en la educación infantil y describen orientaciones específicas sobre cómo deberían llevarse a cabo las actividades musicales en el aula. Eso nos dice Calvo y Bernal. ¿Cómo deberían llevarse las actividades las actividades musicales en el aula? Y nosotros en este libro hablamos sobre los diferentes métodos, ¿no ve? Dalcroze, Dalí, Carlos Orff, ¿no ve? Entonces eso nos da ya, aquí nos dice en la edad cuando debes, importante las actividades musicales en el aula. Y pues más adelante se toman esos métodos, ¿no? Para poder trabajar la parte auditiva, la expresión corporal y la expresión vocal, ¿no ve? Son tres aspectos que toman. Muy bien, seguimos. Aquí nos hablamos un poquito de la educación musical en la actualidad. Características de la música actual. Ya podemos darnos una idea cómo estamos, ¿no ve? No será, este libro no es del 2012, entonces no me he fijado el texto, pero no es muy pasado, digamos, ¿ya? Es en una década, en la última década debe estar. Fuerte impacto tecnológico que origina como consecuencia cambios de la creación musical, una amplia difusión, una fuerte comercialización incluso en el mundo del arte y la difusión de estilos. Sumamente, ¿no ve? La reproducción de la música ha expresado grandes avances, disco plano en 150 revoluciones por minuto, discos microsurcos en long play, cassette, compact, disco, DVD, CD, ROM, MP3, Internet, MP4, no sé qué más hay, ¿no ve? La moderna música folk realiza una función de los estilos actuales, sobre todo el rock, con los ritmos, temas y melodías tradicionales. Es en la historia, igual vemos en el libro de historia, hablamos, ¿no ve? Que la música nueva, cómo nosotros podemos, la música originaria podemos nosotros modernizar o colocar un ritmo, colocarlo algo, ¿no? Y así, hasta en la vestimenta, no solamente en la música, ¿no? Entonces, más o menos quiere decir, ya sucede, y está sucediendo eso, pues, ¿no? Música de origen autóctono, y ya lo vuelve música moderna, digamos, ¿no? Con algunos cambios, pero lo adaptan, ¿no? El camino por recorrer en la educación musical. Dice Alcocelli que la música se ha convertido en una de las principales industrias, tanto en el ámbito discográfico como multimedia, en el cine y la televisión. La mayor parte de la música he escuchado
por efecto de la moda, por lo que se hace necesario enseñar a oír música con sentido crítico, desarrollar una auténtica educación del consumidor. Nosotros en educación debemos escuchar música en sentido crítico para desarrollar la auténtica educación del consumidor. Ya, escuchar, por ejemplo, de la moda, siempre, ¿no? Siempre, o sea, esa música está de moda, escuchemos, dicen, ¿no? Siempre. Pero debemos tomar también el sentido crítico, ¿no? Dentro de la educación. En estos argumentos demuestran que el comienzo del siglo XXI, la educación musical es un derecho del ser humano y su enseñanza no debe estar reservada a una minoría privilegiada. Antes era privilegiada, pues, ¿no? Ahora ya no, ya no. A partir de aquí, un poco de teoría, ¿ya? Vamos a hablar, pero en función de los niños, ¿no? El sonido se propaga a una velocidad máxima de 340 metros por segundo, casi 1 millón de veces más lento que la luz. De ahí, por ejemplo, la diferencia entre la percepción visual del rayo y el sonido del trueno en el agua o cambio el sonido se propaga a mayor velocidad. Lo que siempre quiero ser indicado, capaz, esa preguntita puede ser que sea la del primer sonido se propaga a una velocidad máxima de... Ese siempre, ese ha entrado, varios exámenes había entrado eso. Y yo te cuento, yo esa pregunta siempre mm, lo fallé, digamos. Por ejemplo, en el sentido del oído, ¿a cuántos decibeles puede aguantar una persona? Yo le puse 45 y era menos de 20, igual mal, digamos, una vez por no leer, digamos, ¿no? Todos los ingenieros en acústica ellos las manejan, pues, ¿no? Pero nosotros a veces no lo tomamos interés y listo, se nos va, ¿no? Los fenómenos sonoros, estamos hablando de los fenómenos, ¿ya? No cualidades, fenómenos. El eco es el rebote del sonido contra cualquier superficie dura, se hace que, digamos, el sonido después del sonido original. ¡Pum! Dicen, ¡pum! Dicen, escuchaba así más o menos quiere decir, ¿no? La reverberación se define como un eco múltiple que al sonar inmediatamente después del sonido original lo alarga deformándolo, ¿ya? Esa es la reverberación. La resonancia se produce porque la oscilación de las ondas sonoras hace fluctuar la presión del aire y provoca que un objeto empiece a vibrar por la influencia del otro. Entonces, estos son los fenómenos sonoros, del sonido, que decir, ¿no? Vamos a decir así. Hablamos un poco de silencio. En teoría igual hablamos de silencio, ¿no? El silencio suele definirse como el contrario del sonido, aunque las diferencias entre sonido y silencio no están tan claras. El silencio total es casi imposible de conseguir. No creo decir, "Ah, yo lo callo", dice, "No, mentira, ¿no?". ¿Por qué? Incluso nuestro propio cuerpo es fuente de movimiento y de sonido. Siempre queda el silencio interior del cuerpo, vivo y la actividad frenética de la mente. Si usted se agarra en el corazón, sí, tic, 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 tic. Entonces no hay no podemos decir de un silencio, no absoluto, ¿no? Siempre sigue, dice que hay un movimiento. Muy bien. Ahora el ruido, el sonido se diferencia del ruido y la regularidad a la armonía. El sonido se produce por vibraciones regulares y en alguna medida vibraciones armónicas. Un acorde do mayor o do mi sol, ¿no? El ruido sí es producido por vibraciones irregulares que nos dan una sensación confusa, carente de una entonación determinada. Por ejemplo, un ruido, vos si lo mandas un dinamitazo por el platillo nomás, un sonido fuerte, no sabes qué ha sonado, pero sigue sonando, parece que estuvieran sonando varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Ahora vamos. La didáctica de la música debe orientar adecuadamente la emisión y recepción de ruidos. Los niños, incluso en la educación infantil, deben tomar conciencia de que hacer ruido sin sentido significa ocasionar graves daños a la salud. A veces reventamos nomás los petardos, digamos, ¿no? Sin saber que lo estamos haciendo daño a un niño. ¿Ya? Entonces debemos tomar muy en cuenta eso para poder, de hablar, la didáctica de la música debe orientarse adecuadamente en ese sentido, ¿ya? Ya utilizar un ruido.
prevenir muchas cosas, ¿ya? Muy bien. Parámetros del sonido. Altura, tono, intensidad, volumen, duración, timbre. Altura, efectos es agudo grave, ¿no ve? Causas, número de vibraciones por segundo. Medidas en hercios. Expresión musical en pentagrama, cablos, notas, escalas. Ahí se altura y tono en expresión musical. Intensidad o volumen. Ahí decimos efectos. Fuerte, débil, ¿no? Muy fuerte, no se escucha nada, decimos, ¿no? La causa es la amplitud de las vibraciones o ancho de la onda, ¿no? Y medidas en decibeles. Decibelius, dice, decibeles también, ¿no? Decibelios. Expresión musical, matices, piano, forte, mesoforte, reguladores, ¿no? Todos los reguladores. Pianísimo, matizaciones, entonces la intensidad o volumen. No se escucha, dicen, se escucha muy poquito, no, estamos cantando pianito, ah, muy bien, ¿no? A eso más o menos se refiere. La duración, largo o corto, muy largo, pues muy cortito, mucho, ¿no? El sonido. Tiempo que permanece en la onda sonora es la causa. Medidas en horas, minutos. Por ejemplo, nosotros generalmente en los compases decimos, no, el compás a una velocidad de 60, la negra vale un tiempo, un segundo, decimos, ¿no ve? En compás mayor. Si aumentamos un 80, 70, ya un 90, un 100, ya va a ser menos, ¿no? Menos de un segundo va a durar una negra. ¿No sabes la dice, no? Entonces la expresión musical, ¿dónde está? En figuras, compases, tiempo, adagio, allegro, vivo, todo, ¿no? Según la velocidad, tiene la duración las figuras musicales. No puedo decir que la negra tiene un tiempo, mentira. A una velocidad de 120, una negra vale una corchea. Entonces, depende de la velocidad, se determinan el valor de las figuras musicales. ¿Ya? Timbre, el color del sonido. Forma de la onda, sería la causa, ¿no? Medidas, sonido fundamental, timbre. Uy, qué bueno el timbre. Uy, me gusta el timbre del clarinete, dice, ¿no? De la trompeta a mí me encanta, es porque suena fuerte, digamos así. Hay ciertos comentarios, depende de cómo a uno le gusta, ¿no? Ahí están los instrumentos armónicos, familias de instrumentos, tipos de orquesta, tantas cosas que podemos son. Por ejemplo, no es igual una orquesta con una banda o una banda con una orquesta o un mariachi, ¿no? No es lo mismo. Hasta el sonido de la trompeta, tocar en una orquesta, tocar en un mariachi y tocar en una banda, el timbre es muy distinto. El estilo, la forma de soplar, la embocadura cambia absolutamente. No es nomás tocar como en la banda, tocar en orquesta, en mariachi. Tiene muchas vibraciones, tiene el mariachi, la orquesta menos, y las bandas no tienen vibración, resto, ¿no? Entonces son cosas que a veces tenemos que saber más hasta los instrumentos, ¿no? Entonces, los niños, debemos trabajar con los niños, ¿no? Bien. Producción del sonido en los instrumentos musicales. La vibración de los instrumentos de cuerda. Aquí nos queda instrumentos de cuerda, viento y percusión. Así más o menos. Pero ellos lo tienen de otra manera, nos hace conocer la vibración de los instrumentos de cuerda. Porque todos los instrumentos que vibran de cuerda son el violín, viola, ¿no? Y con un arco. Y vibra esa cuerdita. Cuando lo frotan, vibra. Y de cuerda percutida tenemos al único el piano. El piano es una arpa. Y los martillos cuando golpea por cada sonido tiene hasta cuatro cuerdas que están juntas. Y cuando golpea uno es el que suena, ¿no? El martillo golpea y suena, ¿no? Entonces es una de cuerda percutida, ¿no? Las teclas cuando golpea, cuando más fuerte lo golpeas, más fuerte va a sonar. Por eso el piano son pesadas las teclas porque vaya, para que vea con presión el golpe y haga sonar, ¿no? Son cuerdas percutidas, ¿no? Cuerdas pulsadas o punteadas dentro de la guitarra, el charango, el arpa, punteamos, ¿no? Y la frotada están todas las familias del violín, con trabajo violoncelo, el cello, viola, ¿no? La vibración de una columna de aire, mira, así nos dice, en vez de instrumentos de viento, digo, ¿no? La vibración de una columna está clasificada así. Puede ser producción de sonidos de los instrumentos musicales. En el nivel inicial son la vibración de los instrumentos de cuerda, la vibración de una columna de aire, la vibración de los instrumentos de percusión. Así, mira. Esos tres no está haciendo instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, instrumentos no está haciendo así. Pero eso debemos darnos cuenta que está de una manera muy distinta, nos hace conocer. Si hablamos de una vibración de una columna de aire, están los instrumentos de viento madera y viento metal. El de viento sería el clarinete, pues, ¿no? Instrumentos de metal sería la trompeta, la tuba, ¿no? El bombardón, todos esos instrumentos que sean metálicos, ¿no? La vibración de los instrumentos de percusión. Hay instrumentos, por ejemplo, en estos están de membranófonos y diófonos. Los membranófonos son los que utilizan una membrana.
Ahora ya es plástico, ¿no? Antes era puro de cuero, ¿no ve? Por eso dicen membrana. El único instrumento que se puede afinar es el timbal y los gongos. Los timbales es el instrumento fundamental de una orquesta sinfónica y los gongos también se pueden afinar, que se pueden utilizar en diferentes orquestas, igual se puede utilizar, ¿ya? Indeterminado tenemos el pandero, pandereta, tambor, bombo, caja. Y los metales, carillón, pueden ser carillón, por un crótalos, metalófonos, sonajas, triángulo, cascabel. Madera, xilofón, castañuelas, látigo, claves, caja, chica. Solamente estos, en su general, los instrumentos de percusión, a través del golpe se producen los sonidos, ¿no? En su mayoría, a través de un golpe. Lo golpea, suena, si no, no suena. Muy bien. Vamos a seguir hablando ahora un poquito de teoría, vamos a ir a lenguaje musical. Si nosotros hablamos del el lenguaje musical, hacemos a partir, utilizando todo lo que es teoría musical, utilizando las figuras, el compás, melodías, la armonización, todo, hacemos lenguaje musical para poder comunicarnos, ¿ya? La música es el arte inmaterial que se transmite por el aire y no permanece como otras artes. Se desarrolla en el tiempo pasado y el momento donde la interpretación solo queda en la memoria. Ahí tenemos el pentagrama, las notas musicales, el ritmo, las claves, los silencios, las figuras. El ritmo es el primer elemento musical. Esa métanse a la cabeza. En este nos dice así. El ritmo es el primer elemento musical. Y el sonido es la materia prima de la música. Ojo, el sonido es la materia prima. Si no hubiera sonido, no haríamos música. Sin la música no sería posible. Etimología significa movimiento, dice el ritmo. El ritmo, etimología significa movimiento. Claro, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, estás escuchando una música que sea morenada, ahí te vas a dar cuenta por el movimiento o el ritmo. Y el guaño, o pasacalle o cacharpaya te vas a dar cuenta por ritmo. O el calullo. Son de una sola familia, pero por la velocidad se clasifican. No es igual el guaño con la pasacalle, ni siquiera con el calullo. Pero tienen la misma similitud, parecieran iguales, pero tienen unos más lentos, unos más rápido, uno más rápido, ¿no? Entonces eso por el momento podemos determinar, esto es esto, listo, ¿no? Nos ayuda eso. Pulso compás. Pulso, que es el movimiento interno de la música. Acento es la acentuación de unos pulsos más que de otros. Generalmente los pulsos en los compases binarios, en el primer compás en dos cuartos, por ejemplo, en el primer tiempo está el pulso fuerte, en el tiempo dos está el débil, ¿no? Y la acentuación siempre va a tener en los compases fuertes, ¿ya? Entonces es muy importante saber eso, ¿ya? Ya ves las canciones por empezar, digamos, ¿no? Protético, tético lo dicen, ¿no? Siempre va a ser el acento en pam, param, pam, en el tiempo fuerte, ¿no? Primer compás, ¿no? Es por eso. Ahora, el compás es la organización de la música mediante pulsos acentuados de manera regular. Ese es el compás. Entonces, cada tiempo, el pulso, un tiempo fuerte, siempre te va a decir. Y la música, en el momento que vas marcando, siempre, si es una orquesta, la guitarra, el guitarrón va a llevar el pulso. Si es banda, el bombo va a llevar el pulso. Y si es mariachi, el guitarrón va a llevar. El instrumento más bajo va a llevar el pulso o el compás, pero te va a marcar el acento en el primer tiempo. Pum, pum, pum. Entonces ya ahí te vas a ir dando cuenta para que si es el más fuerte es en el tiempo, si es dos por cuatro, en el primer tiempo ahí te vas a ir dando cuenta para que no te pierdas con el compás, ¿no? Los signos de prolongación tenemos. Hay los signos de prolongación, los signos de prolongación, ¿no ve? Puede ser el puntillo, porque si la muestra sea una blanca, un puntillo se va a prolongar. Las ligaduras, hay ligaduras de síncopa, de ligaduras de prolongación. El calderón es otro, ¿no? Otro símbolo musical que alarga la nota el, el tiempo que uno quiera, a gusto del cliente. No te dice así, listo, ¿no? Puedes cortarlo o puedes alargar, ¿no? Bien, el tiempo, el aire, aumento es la velocidad general con la que interpretamos una obra musical. Es importante, ¿no? Por eso a veces en el tiempo decimos del metrónomo, a veces lo colocamos, ¿no? Para marcar el tiempo. Las graduaciones de velocidad son términos que expresan aumentos o disminución de la velocidad. Ahí están los términos. Largo, largueta, adagio, andante.
Para aumentar la velocidad acelerado, para disminuir la velocidad retardado, para establecer la velocidad anterior a tiempo, ¿no? Seguimos a ver qué más hay. Tenemos. Con cambio de acentuación, síncopa. La síncopa es el cambio de acentuación en que se produce cuando una nota que empiece en parte o frágil débil se prolonga a una parte o fracción más fuerte. Si estás en dos cuartos, el primer compás, el segundo compás va a ir ligada hasta el primer compás del otro compás, al primer tiempo va a llegar. ¿No? O bien podemos decir, por ejemplo, en los cambios síncopa, ya eso, a veces puede haber en el mismo compás. En el mismo compás, porque ¿qué es lo que sucede? Tenemos cuatro corcheas en dos cuartos, cuatro corcheas, ¿ya? En dos cuartos, al pisar se toca dos corcheas, al levantar dos corcheas. Pero yo las dos corcheas del centro le voy a colocar, le voy a ligar. También es una liga de síncopa. No siempre las cinco puede ser de un compás a otro compás, también puede ser en el mismo compás. Notas a contratiempo. Nosotros nos damos cuenta aquí cuando nosotros tocamos una mornada, los platillos van en contratiempo. En el carnavalito, acá el taquirario y contratiempo. La chovena va a tiempo igual que la marcha. No, no hay contratiempo. Pero en el tambor, generalmente en todos los himnos que nosotros tocamos, el tambor siempre va golpeando contra el bombo. Pum, tra, dice, ¿no? No serán todos, pero generalmente ahí podemos distinguir el contratiempo. Compás, subdivisión. En los compases se dividen binarios y pulsos, se dividen en dos, y los ternarios que se dividen en compases simples, llamados también, ¿no? Dos, tres cuartos. Se dividen en dos, por partes o fracciones, dos mitades, igual simples, ¿sí, ¿no? En los compases de subdivisión ternaria, el pulso se divide en tres partes, fracciones de tres mitades. Se llaman compases compuestos. Los compases simples son los que derivan a los compases compuestos. El numerador se multiplica por 3, el denominador por 2. Si tenemos dos cuartos, se va a derivar de eso un compás compuesto. Como es dos cuartos, el de arriba voy a multiplicar por 3. 2 por 3, 6. Y el de abajo por 2, 4 por 2, 8. 6 por 8. Entonces, el 2 cuartos deriva el compás compuesto, el 6 por 8. Y así suben los demás compás, 9 por 8 y 12 por 8. El numerador por 3 y el denominador por 2 se multiplica, ¿ya? Y salen los compases compuestos. Grupos de evaluación especial. Tenemos el tresillo y el seisillo. El tresillo equivale a dos corcheas de la misma figura. Y el seisillo equivale a cuatro, ¿ya? Y el seisillo se interpreta por si acaso en un tiempo, ya no en dos tiempos. Dinámica, matices. Dinámica tenemos aquí pianísimo, fuerte, creciendo, ya. Muy suave significado de los términos, ¿no? En los matices tenemos aumentar y disminuir. Decreciendo, decrece, pero solamente aquí nos manda el signo de estos dos, no decreciendo, ¿ya? Creciendo, disminuyendo, creciendo. Entonces aquí están los reguladores. Este generalmente, a veces no solo hay pues en dos o tres compases o una nota, puede estar hasta en cinco o seis compases, ¿ya? A veces lo escriben así, depende cómo lo quiere escuchar el que escribe, el que hace los arreglos. Melodía. Al escuchar un fragmento musical, la melodía es el elemento de la música que más fácil reconocemos y recordamos. Entonces, indica que los dos elementos que definen la melodía es la línea de la actitudes y el ritmo. La melodía está por frases. Una frase que tiene dos semifrases, generalmente, ¿ya? Todas las canciones son como pregunta y respuesta, siempre, toda una frase, ¿ya? Vamos a los intervalos. El intervalo es la diferencia de altura entre los sonidos. Se mide en una unidad de melodía y específicamente musicales. El semitono, medio tono y la distancia más pequeña entre las notas. Y el tono es la suma de dos semitonos. Muy bien. Aquí tenemos, los intervalos pueden ser clasificados según la forma en que se presentan en ascendentes y descendentes armónicos melódicos, conjuntos y disjuntos simples y compuestos. Este puede memorizarse, igual nos ayuda a la teoría musical que llevamos en teoría musical ayer, digamos, ¿no? Esto nos puede ayudar igual, la clasificación de los intervalos, ¿ya?
ascendentes, descendentes, armónicos, melódicos, conjuntos y disjuntos, simples y compuestos. Simples cuando no pasa una octava, los compuestos cuando pasa de más de una octava, ¿no? Conjuntos de una nota siguiente, disjuntos separados de una nota a otra nota, ¿no? Armónicos cuando puedes agarrar un acorde de do, mi, sol. Melódico igual, do, mi, sol, pero ya no junto, no al mismo tiempo, puede estar de un compás o en el mismo compás, do, re, mi, do, mi, sol, do. En el mismo compás está haciendo un intervalo melódico, pero el armónico al mismo tiempo lo agarra el acorde, digamos, ¿sí? Los armónicos en un acorde, en un acorde pero separado, ¿ya? Pero es melódico porque son sus, no, sus acordes de una respectiva tonalidad, ¿ya? Eso también nos sirve para el otro, ¿ya? Las alteraciones. Aquí tenemos, mira, cinco, ¿no? En el otro es tres alteraciones. Ojo, aquí hay cinco. Sostenido, bemol, B4, doble sostenido y doble bemol. Tipos de alteraciones accidentales propias y de precaución. Propias cuando estén en el acorde, ¿no? De precaución cuando estén en medio camino, sí. ¿Ya? Las escalas son la ordenación de los sonidos en alturas y sonidos ascendentes o descendentes desde un sonido fundamental. Hay escala bitonal de dos tonos, escala tritonal de tres tonos, escala pentatonal de tres, de cinco y escala cromática. Por ejemplo, tritonal hay, bitonal hay instrumentos originales que tienen, les comento. Armonía. La tonalidad es la relación que existe entre determinados sonidos en tono a unos principal llamado tónica. La tonalidad. En relación que existe entre determinados sonidos en torno a un principal llamado tónica. Siempre, cuando tú dices re mayor, el pulgar de la mano derecha debe estar en la re y en forma ascendente forma su acorde fundamental. Do mayor, automáticamente el pulgar está en la nota do. Fa mayor, debe estar la nota, la primera nota del pulgar es en la fa. No debes utilizar las inversiones, que serán los mismos, pero cuando dice una tonalidad, debe partir del acorde fundamental. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un acorde perfecto de do mayor, acorde perfecto de do menor, que tiene mi bemol, ¿no ve? Eso, pero está partiendo de do, si mayor o menor, pero va a partir de esa nota. No puedo decir inversión, mi, sol, do, no es, ya no es en un acorde, ¿no? Perfecto, mayor. Ya, es una inversión ya. Siempre todos los acordes tienen dos inversiones, ¿no ve? Y después ya octava. Muy bien, la textura. Cuando hablamos de textura, ¿de qué hablamos? A ver, se puede definir como la forma de entretejer la melodía, la armonía y una composición. Existen diferentes tipos de textura, monódica o de una sola línea melódica. Polifonía a varias líneas melódicas. Homofónico, armónica es la que es la voz, lleva la melodía y las otras acompañan mediante acorde en propia de las canciones populares de música rock o pop, en las que se destaca una melodía y un acompañamiento de acordes. Esa es la textura. Cuando digamos, a veces cuando nosotros tocamos acordeón con una sola tecla, es monódica, pero cuando tú colocas ya acordes más bonitos, o aunque sean de bicordes en toda la canción, va a tener una textura más cuerpo, dicen, ¿no? Va a tener más cuerpo, más se escucha más bonito, dicen, ¿no? O sea, eso más o menos se habla hablando de textura, ¿ya? La melodía, la melódica, propia de la música de vanguardias del siglo XX, en la que se prescinde de las normas de composiciones existentes y se amplían de texturas anteriores. Tenemos también la forma. La forma musical es la organización estructural de la materia sonora, puede ser vocales, instrumentales, homofónicas, polifónicas, contrapuntistas, mayores, menores. Depende que como una de las formas musicales, como uno quiere verlo, escucharlo, puede ser vocal instrumental. A la clasificación podemos llamar también una forma musical o géneros, ¿ya? Hay tres diferentes ritmos, lo que sea, digamos, puede ser vocal, instrumental, contrapuntista, polifonías, en tocar en formas mayores o menores, ¿no? Músicas cultas o populares, hasta ahí llega.